pero qué palabras más proféticas, más vigentes, más actuales, la de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y veamos en qué se traducen esas cosas, porque el poder mediático tiene sus corifeos, disfrazados con lindos nombres, Relatoría de la Libertad de Expresión. Créanme que después de este informe ya perdió todo el respeto a esa relatoría, ya no le podemos creer absolutamente nada, ya el cómo es absurdo. 26 páginas para referirse al caso ecuatoriano. Ya verán los casos de atentado a la libertad de expresión a los cuales se refiere esta supuesta relatoría, pero nunca habla del abuso de la supuesta libertad de expresión de cierta prensa. No sé si alguna vez la relatoría investigó lo que denunció Vargas Llosa, por ejemplo, en las elecciones presidenciales en Perú, entre Humala y Fujimori, donde escribe: Diario El Comercio de Lima oculta información, manipula, hace política, oprime, censura previa, vota a los periodistas que no están con su línea editorial. ¿Investigó alguna vez algo? Nada. Para eso ellos no existen, porque no es defensa de la libertad de expresión, que es derecho de todas y de todos. Es defensa gremialista, del gremio de los negocios dedicados a la comunicación, pero ni siquiera de los derechos de ese gremio, sino de los abusos de ese gremio. O sea, estamos por encima del bien y del mal, somos el poder absoluto, ¿te callas o te damos más duro? Bueno, aquí, en Ecuador al menos, siempre encontrarán una respuesta digna y responderemos con la verdad en la mano. Veamos el último adefesio, créame que es lo más ridículo, el informe anual de la Relatoría de Libertad de Expresión sobre Ecuador. Adelante. Para la relatoría, la prensa en Ecuador está bajo ataque por declaraciones estigmatizantes, cadenas oficiales, reformas legales como el Código de la Democracia y la intención de aprobar la Ley de Comunicación. La relatoría critica la responsabilidad ulterior que deben tener los periodistas y dice que por expresiones críticas contra funcionarios públicos se aplican sanciones desproporcionadas. El caso Jaime Solórzano, por ejemplo. Expresiones críticas. Mentira. Solórzano fue llevado a juicio por calumnias, injurias y mentiras. Él aseguró que 2 altos funcionarios recibían coimas para permitir el funcionamiento de salas de juego. Una tamaña mentira que para la relatoría es simplemente una expresión crítica. Los veedores del Gran Hermano también entran en el grupo de las víctimas. Mentira. Los veedores mintieron. Levantaron falso testimonio con un informe fraguado. Sacaron un video montado donde se inventaron que el presidente sí conocía de los contratos de Fabricio Correa. Pero eso para la relatoría es simplemente una expresión crítica. Diario La Hora tuvo simplemente expresiones críticas cuando aseguró que $71 millones se gasta en propaganda oficial. Mentira. La noticia no tuvo ningún fundamento y como no pudo sustentarla, el diario debió rectificar. Diario El Comercio es para la relatoría otra víctima amenazada por pedir desde el Ejecutivo un mínimo filtro en los comentarios. Los relatores preocupados por la intención de iniciar investigaciones penales. No se preocuparon por la inmundicia que se escribía en sus páginas. Sigue la sarta de mentiras en el monólogo de la vagina de los sábados del tontito con poder y cachudo por no poder. Homosexual malparido, hijo de pu, puntos suspensivos, ta. Pero ya está cerca de terminarte, maldito engendro. Y esto es simplemente expresiones críticas. La relatoría también está preocupada por declaraciones estigmatizantes en el segmento La libertad de expresión ya es de todos. Prensa corrupta, sicarios de tinta, ni para madurar aguacates, etc. Preocupados porque el presidente ha dicho que un reportaje de Teleamazonas es una gran mentira, cuando el reportero, según la relatoría, simplemente investigaba supuestas operaciones de inteligencia paralela en el gobierno y la supuesta existencia de una red de espionaje en el Ministerio de Relaciones Laborales.
El informe de la relatoría, sin embargo, no dice nada del reconocimiento de la mentira por parte del propio canal. Reiteramos además que no se trata de ningún tipo de espionaje ni dentro ni fuera del ministerio, por lo que procedemos a la debida rectificación y disculpas. Preocupación por haber dicho que el informe de la Universidad Andina Simón Bolívar era un fraude académico, por haber leído un cable que relaciona a Fundamedios con una embajada extranjera, por haber dicho que la UNP cumple actividades políticas. Todo esto es para la relatoría. Una presión lesiva en los derechos, en la expresión y la difusión de pensamiento. Y entonces, las cadenas son lesivas a la libertad de expresión. El desayuno del presidente en Loja, el incumplimiento laboral de la revista Vanguardia, la propaganda de Vistazo por el no un día antes de la consulta popular. Para la relatoría han sido cadenas que restringen la libre circulación de ideas y opiniones y una imposición arbitraria de información. Se viola la libertad de expresión, dicen. O sea que el derecho a la réplica para la relatoría no existe. La Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, pone como derecho humano fundamental el derecho de rectificación o respuesta, o sea, la réplica de cualquier ciudadano injuriado en los medios de comunicación, y eleva a una categoría superior la protección de la honra y la dignidad de las personas, sin hacer distinción alguna entre un ciudadano o un funcionario público. Todos con el mismo derecho. Todos. El famoso informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Un informe sesgado, Interesado, parcializado deshonesto y hasta falso. Esto es una verdadera vergüenza, ¿no? Y perdonen las expresiones duras que salieron, pero son reales. O sea, Diario El Comercio permitía los más soeces insultos contra el presidente. Se le dijo, por favor, filtren los mensajes o tendremos que tomar acciones legales. Atentado a la libertad de expresión. Sí vieron un mensaje ahí, ¿no? Ese es uno de los tantos que sacaban, de enfermos que enviaban, y estos permitían sacar esto. Eso es atentado a la libertad de expresión según la relatoría. Que expresiones críticas de este señor Solórzano acusó al secretario general de Administración de haber recibido $10,000 para dejar funcionar casinos ilegales. Esas fueron las expresiones críticas de este señor, que en el uso de su derecho, el secretario general le puso un juicio, no pudo probar su calumnia y tuvo que asumir su responsabilidad. Pero eso es la libertad de expresión. Hasta el mismo medio reconoce la mentira y rectifica, pero por hacerlo rectificar, atentado a la libertad de expresión. Fue en tu ministerio, Richard, ¿te acuerdas? Que tremendas pantallas para monitorear la atención a los ciudadanos dieron que era espionaje. Después el mismo medio rectificó frente a nuestro pedido, de acuerdo a la Constitución y al Pacto de San José, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y la relatoría dice que eso es atentado a la libertad de expresión. Es una vergüenza. Esto es una farsa, es un adefesio. Y no, ya olvídense, pasó esa época en que los gobiernos le teníamos miedo. Hemos demostrado el 17 de febrero que la gente no nos crea a nosotros, no a esta prensa corrupta. Y tomaremos las medidas que tengamos que tomar, señor canciller, señor secretario de Comunicación, ante la OEA, ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar estas payasadas, estos adefesios, que esto sí es corrupción. Están defendiendo la ilegalidad, la irresponsabilidad, la corruptela de cierta prensa. Están asumiendo actitudes gremialistas de la peor ralea, defendiendo abusos, ilegalidades, atentados a los propios derechos humanos, porque la Carta, el Pacto de San José, obliga a la rectificación en caso de equivocaciones, obliga al respeto a la dignidad, a la reputación de las personas, y contra todo eso está este reporte de la relatoría. Así que tenemos que tomar las medidas, señor canciller, a nivel de OEA para que se acaben estas payasadas, estos adefesios. Entiendan que en América Latina ya hay dignidad y no nos dejaremos someter por burocracias internacionales adefesiosas y cómplices de la prensa corrupta que día a día tenemos que enfrentar en nuestros respectivos países. Basta de tanta payasada.
El otro punto, para que vean